ustedes el primer programa de campañas, elecciones y gestión política conducido por el consultor y especialista Miguel Ángel Cordero. Buenas noches. Esto es Naturaleza Política, el programa de elecciones y campañas dirigido a los tomadores de decisiones. Permítanme mostrarles cómo las motivaciones evolutivas del ser humano se transforman en votos. Soy Miguel Ángel Cordero y estos son los hechos. Donald Trump no renovó el TEMEC y optará por revisiones anuales con México y Canadá. No solo eso, amaga también con el tema del narcotráfico en México y su presunto vínculo con diversas autoridades de nuestro país. La presión de Estados Unidos sobre México es incesante y aunque es lamentable, puede entenderse mejor bajo la óptica de la historia, pues este interés en México es antiguo. Desde que Inglaterra planeó debilitar al Imperio Español mediante el empuje de las independencias en todo el continente a través de las logias y espías, hemos enfrentado el asedio anglosajón. La causa es transparente. En la propia doctrina de los padres fundadores de Estados Unidos, la conquista de México y el dominio del continente están implicados. Antes de que América Latina se incendiara con gritos de independencia, Londres ya era un laboratorio de conspiraciones, mapas, logias, financiamientos y promoción de la República como un anhelo para los criollos hispanos. Francisco de Miranda, precursor de la emancipación americana, buscó desde Inglaterra respaldo político, militar y económico. Bolívar también fraguó en Londres en 1810 la disolución del virreinato de la Nueva Granada. Las independencias en América fueron fruto del ataque al Imperio Español por parte de Inglaterra para quedarse con el futuro. Este futuro. Se ha discutido mucho si existieron simpatías, contactos o apoyos indirectos desde Estados Unidos hacia movimientos como el de Hidalgo. No tanto como una muestra de amistad al movimiento de insurrección, sino como parte de una estrategia mayor: debilitar a España, abrir mercados y empujar hacia el sur la frontera de influencia norteamericana. El mejor ejemplo de intervencionismo fue Joel Roberts Poinsett, quizá la figura más clara de esa intromisión temprana. No llegó solamente como diplomático, llegó como operador político de una potencia joven que ya sabía que México era demasiado grande, demasiado rico y demasiado estratégico como para que no lo aprovechara la nación de las barras y las estrellas. Su cercanía con grupos políticos, su impulso a las logias neoyorquinas y su influencia en sectores de la naciente república mexicana alimentaron una palabra que todavía debe estremecer: poinsettismo, sinónimo de intervención extranjera disfrazada de diplomacia. México apenas estaba aprendiendo a ser una nación cuando Estados Unidos ya era hábil en el espionaje y la intriga política. Por eso no debe sorprender la postura de Trump y del Estado profundo norteamericano. Quieren México porque llevan años tratando de quedarse con nuestro territorio. Viajemos 70,000 años al pasado. No a una ciudad, no a un parlamento, no a una universidad, sino a la sabana africana. Ese territorio inmenso, brutal y hermoso donde comenzó a moldearse la mente humana. Imagina una pequeña tribu de cazadores recolectores caminando entre la hierba alta. De pronto, frente a ellos, un arbusto se mueve. En la tribu hay dos tipos de individuos. El primero es un sabio analítico. Se detiene, observa y duda. Piensa: el arbusto se mueve. Podría ser un león, pero también podría ser el viento o quizá una gacela. Necesito más información. Si corro y no es nada, gastaré energía innecesaria. Si me quedo y es un león, puedo morir. Calculemos probabilidades. El segundo individuo es todo lo contrario. Es impulsivo, seguro, casi arrogante. No analiza, no duda, no busca matices. Simplemente abre los ojos, siente miedo y grita: ¡es un león! Corran todos, y sale disparado. En la mayoría de los casos ese impulsivo se equivoca. No había un león, era el viento
era una rama, era cualquier cosa menos una amenaza real. Pero en el único caso en el que sí había un león, él sobrevive. Y no solo sobrevive, también salva al grupo, porque actuó rápido. El analítico, en cambio, muere mientras intentaba entender la complejidad del arbusto. Esta escena primitiva explica mucho más de nuestra política moderna de lo que nos gustaría aceptar. Porque la selección natural no nos diseñó para ser científicos, filósofos o buscadores imparciales de la verdad. Nos diseñó para sobrevivir. Y en un entorno hostil, lleno de amenazas reales, la evolución premió muchas veces la certeza por encima de la precisión. Premió al que actuaba, premió al que no dudaba, premió al que parecía saber, aunque no supiera. Esa herencia dejó una cicatriz profunda en nuestro hardware mental. A nivel instintivo, los seres humanos confundimos confianza con competencia. Creemos que quien habla con seguridad sabe de lo que habla. Nos tranquiliza la voz firme, la frase contundente, el líder que no titubea, aunque esté equivocado. Hay un fenómeno psicológico que retrata con crudeza esta trampa de la mente, el efecto Dunning-Kruger. Su lógica es sencilla y peligrosa. Cuanto menos sabe una persona sobre un tema, más segura puede sentirse de su opinión, porque su propia ignorancia le impide dimensionar todo lo que desconoce. En cambio, quien realmente sabe, quien ha estudiado, quien entiende la complejidad de un problema, suele hablar con más cautela. Dice, depende, probablemente, habría que revisar el contexto. No porque sea débil, sino porque sabe que la realidad rara vez cabe en una frase simple. Ahora, llevemos estas dos personas a una campaña electoral moderna. El experto sube al escenario y explica con matices, reconoce límites, habla de condiciones variables, escenarios posibles. Para muchos se ve inseguro. Luego sube el ignorante confiado. Golpea la mesa, levanta la voz, señala culpables, promete soluciones inmediatas. Dice, yo sé cómo arreglarlo. Es muy sencillo. Y entonces ocurre lo inquietante. Nuestro cerebro primitivo, ese cerebro que no busca necesariamente la verdad, sino seguridad para calmar su ansiedad, se inclina tremendamente por el que tiene seguridad. Hemos construido una civilización de una complejidad casi divina. Economías globales, sistemas jurídicos, inteligencia artificial, medicina avanzada, estados modernos, instituciones internacionales, pero seguimos gestionando buena parte de esa complejidad con instintos antiguos, con reflejos de supervivencia, con la mente de un primate que, ante el movimiento del arbusto, prefiere seguir al que grita con seguridad antes que al que piensa con prudencia. Por eso muchas veces la política no premia al más sabio, sino al más decidido. No al que entiende mejor el problema, sino al que aparenta tener la respuesta más simple. No al que duda porque sabe, sino al que no duda porque ignora. Y tal vez ahí está una de las verdades más incómodas de nuestra especie. Estamos biológicamente inclinados a confiar en líderes seguros, incluso cuando están equivocados. Interesante y peligroso, ¿no? Este programa es producido por La Compañía, consultora de marketing político, data e IA, producción de eventos y audiovisuales. Conócenos en el siguiente video.
Usted que nos mira desde las redes sociales, ¿ha participado en alguna elección? ¿Le ha tocado ser representante de casilla para algún partido? ¿Ha promovido el voto por algún candidato? Pues bien, hoy en día, la sistematización digital del trabajo electoral es más común de lo que parece. Hoy, los sistemas digitales en las elecciones predominan y marcan la diferencia de una campaña ganadora de una perdedora. Vayamos a este reportaje sobre los sistemas digitales en las elecciones. Sistemas digitales en las elecciones. En las elecciones modernas, la operación política ya no se mueve solo con listas impresas, llamadas telefónicas y representantes en casilla. Hoy, los partidos incorporan sistemas digitales para monitorear territorios, revisar incidencias, ubicar casillas, medir participación y dar seguimiento a sus estructuras el día de la jornada. El tema volvió al debate después de que en Durango se acusara el uso de códigos QR como parte de un presunto mecanismo para validar la movilización político-electoral. A la par, se han promovido plataformas como Votometría, diseñadas para organizar información territorial, revisar casillas y tomar decisiones en tiempo real. El punto central es delicado. La tecnología puede ayudar a ordenar datos, detectar irregularidades y mejorar la fiscalización interna de una campaña, pero también puede abrir una zona gris si se utiliza para presionar, condicionar o verificar políticamente a los votantes. En tiempos de inteligencia artificial, geolocalización y bases de datos, la gran pregunta ya no es si la tecnología llegó a las elecciones. La pregunta es, ¿quién la controla? ¿Con qué reglas opera y hasta dónde puede llegar sin vulnerar la libertad del voto? Hasta aquí nuestro programa de hoy. Y recuerden que en este programa nuestro objetivo es siempre entender las motivaciones biológicas del comportamiento humano, del poder, porque al ser primates, también somos seres en búsqueda de estatus. Soy Miguel Ángel Cordero y esto es Naturaleza Política. Adiós.